Bueno, parece que ya estamos logrando este sueño de la transmisión en vivo desde nuestro nuevo canal de YouTube. Ya estamos viendo algunas compañeras de Bogotá, Argentina. Te mandan saludos, Marilú. Muchas gracias. Compañeras de Argentina, Buenos Aires, de Montevideo, Uruguay, Puerto Rico. Bueno, de Concepción, de Río Grande do Sul, Brasil, Sao Leopoldo, todas muy emocionadas, yo también estoy muy emocionada. Honduras, de Mendoza, Argentina, Rosario, Porto Alegre, Chiapas, Bolivia. Wow, quiero llorar, en serio quiero llorar. Estoy muy contenta de que podamos hacer esta conexión, de Perú, por supuesto. Estoy leyendo todos los mensajes. Y hoy, como sabemos, la materia, el tema que vamos a ver es teologías feministas decoloniales, lo cual pues es un tema que me parece muy rico, muy interesante, que nos da pues para hablar mucho, para deconstruir también algunos conceptos que quizás tenemos y alimentar lo que ya conocemos. Bueno, compañeras de todas las latitudes que nos siguen, tengo el honor de presentar ya formalmente a nuestra profesora que inaugura esta carrera formativa, la profesora Marilú Rojas Salazar, doctora en Teología Sistemática por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, miembro de la Asociación de Teólogas Españolas y de la ESWTR, que es la Sociedad o la Asociación de Mujeres Teólogas e Investigadoras en Europa. También es teóloga feminista y profesora de asignatura en el doctorado de Estudios Críticos de Género de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Pertenece al colectivo TEIFEM, que es las Teólogas e Investigadoras Feministas de México. También es directora de la revista Sofías, que es una revista de reflexión interdisciplinar de teología feminista en México. Es miembro fundadora de la Academia de Teología en México y pertenece al Concilio Mundial de Iglesias. Bueno, además de autora de diversos ensayos, artículos, publicaciones que ustedes seguramente ya conocen y que seguramente han sido de gran aporte para sus vidas, para sus experiencias formativas, para toda la parte académica seguramente y también para la militancia feminista que tenemos. Así que, Marilú, con este resumen de tu viaje que has emprendido desde hace tanto tiempo con gran compromiso y amor, pues te dejamos este espacio para que tú nos puedas acompañar en este viaje que estamos iniciando. Así que sin más, bienvenidas a la primera clase con la profesora Marilú Rojas. Marilú, este es tu tiempo. Muchas gracias, Pris, y muchas gracias al equipo que ha estado detrás de todo este trabajo que implica elaborar una clase online para más de 400 miembros. Así que bienvenidas a cada una de todas las latitudes donde están. Y bueno, pues vamos a comenzar con una inducción. Voy a dividir la sesión en dos partes. La primera parte voy a estructurar un poco el pensamiento en torno a por qué teologías feministas decoloniales, por qué en plural, y qué es la decolonialidad, etcétera. Y la segunda parte voy a trabajar justamente en un elemento muy importante de lo que es la vida cotidiana. Entonces, la vida cotidiana de las mujeres como un ejercicio metodológico que es el punto de partida para la elaboración teológica feminista.
Entonces voy a compartir pantalla ahora mismo y la van a tener ustedes allí. Entonces tienen, por supuesto, el material que se les ha enviado con anterioridad. Y bueno, entonces quiero, por lo pronto, hacer una breve introducción para decir que las teologías feministas decoloniales es un concepto que está emergiendo de unos 15 años a la fecha. Esto no significa que las teologías feministas decoloniales existan a partir de hace 15 años a la fecha, ¿no? Vamos a decir que la teología feminista tiene unos 40, 50 años de existencia, solamente que hemos tenido siempre que luchar con el concepto de reconocimiento del feminismo. Entonces, ¿por qué teologías feministas y en plural? Porque las teologías feministas surgen como teologías contextuales. Nacen desde el reconocimiento de las múltiples y multiplicativas opresiones que vivimos las mujeres. Y estas opresiones son de carácter interseccional, es decir, se cruzan las opresiones por razón de raza, sexualidad, estatus social, edad, corporalidad, entre otras. Y entonces estas realidades son las que potencian el quehacer teológico feminista en América Latina y el Caribe. Entonces, ese es el marco, vamos a decir, en el que emergen las teologías feministas. Por eso no podemos hablar de una única teología feminista como en categorías de universalidad. Más bien, hay que decir que las teologías feministas rompen el carácter de universalismo de los sistemas patriarcales y de los sistemas de dominación eurocéntrico. Ustedes saben que una gran tentación de la teología tradicional ha sido colocarse como la teología en categorías de universalidad. Y por eso es que las feministas, las teólogas feministas en América Latina y el Caribe queremos afirmar que construimos reflexiones teológicas feministas a partir de la experiencia de la vida cotidiana de las mujeres. Y la vida cotidiana de las mujeres y las experiencias de las mujeres no son una, ni son uniformes, sino son múltiples y diversas. Entonces, es por esta razón que hablamos de teologías feministas en plural, ya que hemos dicho, las teologías feministas tienen como punto de partida las experiencias de las mujeres. Y no hay una única experiencia, sino miles de experiencias como mujeres hay en el mundo. Otro elemento muy importante son las construcciones de género. Y es un elemento que vamos a incorporar siempre en el quehacer teológico feminista. Entendemos género como una teoría filosófica, antropológica, sociológica, que emana justamente de una línea muy fuerte del marxismo y de lo que se han llamado los filósofos y los maestros y maestras de la sospecha. De ahí viene la teoría de género. Entonces, la teoría de género no es una ideología. Esto lo quiero dejar muy claro porque vamos a hablar de género a lo largo de las exposiciones y hay que entender entonces género como un constructo social. Y este constructo social que lo han estudiado justamente teorías muy serias como son los filósofos de la escuela de Frankfurt, las filósofas de la escuela de París. Entonces, estas líneas filosóficas de pensamiento han propuesto lo que hoy llamamos la teoría de género. Y la teoría de género cruza la antropología, la sociología, la psicología y otras ciencias, y esta la tomamos como una herramienta que nos puede ayudar a la interpretación teológica, a las interpretaciones teológicas feministas. Y esto lo quiero dejar de una vez de entrada para quitar esta idea de que el género es una ideología. Dicho sea de paso. Bueno, otra discusión que yo querría poner en este contexto es el asunto de por qué
decoloniales. ¿Por qué teologías feministas decoloniales? Por un lado, tenemos el concepto poscolonialidad, por otro lado, el concepto decolonialidad y por otro, el concepto descolonialidad. Entonces, son tres conceptos bases que necesitamos clarificar y que intentaremos hacerlo brevemente, es mucho más complejo, pero intentaremos hacerlo en esta sesión. Primero decir que la intencionalidad postcolonial o la emergencia de la postcolonialidad es una idea que viene de Europa y del mundo anglosajón. Es la idea de haber superado la etapa de los colonialismos, ¿no? Entonces, dice el mundo anglosajón, los pensadores, las pensadoras, sobre todo más pensadores hombres que pensadoras mujeres, hablaron mucho hace unos 10, 15 años sobre el asunto de la postcolonialidad, ¿no? Que se trataba de pensar un poco que Europa ya no era el ideal colonial que se tenía, ¿no? Que ya había superado este modelo colonizador que había implementado a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII y desde antes, ¿no? Entonces, esta idea de lo colonial, hubo escuelas de pensamiento en Europa y en el mundo anglosajón que dijeron, bueno, ya está superado, por eso nosotros tenemos que hablar de lo postcolonial, es decir, más allá de la colonialidad. Ya lo superamos y entonces hay que superar la etapa de los colonialismos. Claro, pero si tú te sitúas en Europa, si tú te sitúas en el mundo anglosajón, tú puedes decir que ya hemos superado la colonización. Mientras que quienes hemos vivido la colonización como una estrategia de violencia, como una estrategia de dominación, tenemos otra experiencia. Por eso entonces se habla ahora de colonialidad. Entonces, lo poscolonial es la superación del modelo colonizador visto desde el mundo anglosajón y desde el mundo europeo. Mientras que la decolonialidad es la teoría que implementa la idea de deconstruir el modelo de colonización que se quedó instalado en el imaginario social, político, económico, cultural y sexogenérico en las mal llamadas colonias, es decir, en América Latina, el Caribe, en Asia, en África y en todas aquellas regiones que sufrieron el modelo colonizador, ¿verdad? Entonces, la decolonialidad es un ejercicio de deconstrucción de ese imaginario colonial que se quedó implantado en nuestros imaginarios políticos, sociales y culturales, y religiosos, por supuesto, porque no hay que olvidar que el cristianismo es un modelo colonizador, ¿verdad? Entonces, en sí mismo el cristianismo es colonial. De allí que necesitamos hacer un ejercicio de deconstrucción desde las teologías feministas para decir qué cristianismo, si es que queremos seguir esa espiritualidad cristiana, cómo la queremos seguir las mujeres, desde dónde nos acercamos, qué tomamos del cristianismo que nos ayude a los procesos de liberación de las mujeres que hemos vivido la colonización. Y por otro lado, está el concepto, el tercer concepto, que es la descolonialidad. La descolonialidad es aún un concepto más radical porque implica erradicar de raíz toda forma de colonialismo, es decir, iniciar de nuevo. Desde mi punto de vista y desde otros puntos de vista más críticos, el asunto de la descolonialidad pareciera una aventura imposible, es decir, quitar de raíz todo ese imaginario colonizador es volver a comenzar. Y eso parece que no es del todo posible. Bueno, sin embargo, hay teologías feministas que están abonando más por la descolonialidad y otras por la decolonialidad. Aquí vamos a hablar de las teologías feministas que abogan por el concepto, por el segundo concepto, que es la decolonialidad. Esta idea de deconstruir el modelo de colonización que se quedó instalado en el imaginario social, político, cultural y religioso que ya expliqué.
Entonces, dados estos tres conceptos, ¿por qué teologías feministas y por qué decoloniales? Vamos a decir varias de las razones, ¿no? Entonces, una primera razón, ya la dije, es que el cristianismo es un movimiento colonial, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Entonces, es un modelo de imposición, es un modelo que importamos, es un modelo importado de Europa, no es un modelo que nació en América Latina y el Caribe. Y aquí, dicho sea de paso, hay que decir que las primeras teologías que se hicieron originarias de estas tierras son las teologías indias y las teologías afrodescendientes y las teologías más propiamente ecológicas, ¿no? De defensa de los territorios, las teologías de la liberación, por supuesto. Entonces, en el caso nuestro, por eso estamos abogando a criticar a este cristianismo como un movimiento colonizador, lo que no implica que prescindamos de él, sino que tomaremos algunos elementos del mensaje del cristianismo que nos ayuden a los procesos libertarios de las mujeres. Segundo, la teología hemos de reconocer que ha estado en manos de los hombres y ha sido un pensamiento no solamente colonizador, sino un pensamiento eurocéntrico y patriarcal, ¿verdad? Entonces, este pensamiento eurocéntrico y patriarcal que se ha adueñado del conocimiento, del saber, del nombrar a Dios desde una única manera, es hacia donde nosotras queremos deconstruir, queremos decolonizar, ¿verdad? Entonces, es por eso que la razón de existencia de las teologías feministas decoloniales es quitar el coto de poder que existe del pensamiento patriarcal sobre el pensamiento de lo divino, de lo sagrado. Y tercero, las teologías feministas decoloniales pretenden deconstruir también ese pensamiento y ese movimiento colonizador desde el poder de la palabra, porque resulta que la palabra ha sido el instrumento colonizador más fuerte. La apropiación de la palabra, el lenguaje, el idioma, los idiomas han sido el modo como el colonizador se instaló, el colonizador cristiano se instaló en el imaginario de estas tierras. Entonces queremos apropiarnos del poder de la palabra y la capacidad de poder nombrar a lo sagrado de otra manera. Por eso es que existen entonces las teologías feministas decoloniales. Avanzo un poco en la idea y entonces en la presentación que ustedes tienen, están viendo que hay un modo, una forma llamada metodología. ¿Cómo hacemos de este lado, ¿verdad? En este continente, en América Latina y el Caribe, las formas como las mujeres cristianas creyentes construimos un pensar teológico, diversos pensamientos teológicos desde el feminismo con este carácter de decolonialidad. Entonces, el primer acto de las teologías feministas es la experiencia de la vida cotidiana de las mujeres pobres y oprimidas, a lo que se ha dado por llamar la feminización de la pobreza y la opresión, y que yo ahondaría más diciendo la feminización de la violencia, ¿verdad? Entonces, hay una exacerbada violencia, una pedagogía de la violencia y de la crueldad hacia las mujeres. Entonces, ese es el lugar teológico, como dice Donna Haraway, desde donde nos situamos para conocer, desde donde nos situamos para hacer teología. Ese es nuestro punto de partida. Es el primer acto de la teología, de las teologías feministas, es que reconocemos que somos mujeres pobres, que vivimos diversas, múltiples y multiplicativas formas de opresión y que además vivimos una exacerbada violencia en nuestros cuerpos, mentes, territorios, relaciones, en nuestras formas de vida, ¿no? Entonces,
a partir de ahí es que construimos la teología. No hablamos por otras, hablamos de nuestras propias experiencias, ¿no? Hablamos desde nuestro conocimiento situado en nuestra corporalidad, en nuestra vida. El segundo momento de las teologías feministas es este proceso de sistematización que surge de esa experiencia, que ya he dicho, utilizando las categorías de género, que también ya expliqué, como una herramienta heurística, es decir, como una herramienta de conocimiento, como una herramienta a través de la cual me va a iluminar para descubrir múltiples y multiplicativas formas de opresión. Y para ello, las teorías de género también se utilizan en el método llamado interseccional, es decir, en estos nudos, cruces epistémicos, o dicho de otra manera, en estos cruces de opresión. Es decir, no es lo mismo una mujer de clase media alta viviendo en una ciudad educada, de tez clara, y heterosexual, a una mujer indígena, negra, de un barrio, de una favela, que tiene una orientación sexual distinta a la heteronormativa, lesbiana, trans o bisexual. No es lo mismo que una mujer que tiene otros privilegios. Entonces, estos cruces epistémicos son muy importantes. Por eso las teologías feministas decoloniales no pueden dejar de lado a nuestras compañeras lesbianas, a nuestras compañeras trans, a nuestras compañeras bisexuales, a nuestras hermanas indígenas, a nuestras hermanas de los pueblos originarios, a nuestras hermanas de los pueblos afroamerindios, a nuestras hermanas que están en situaciones extremadamente violentas, ¿no? Entonces, porque si lo hacemos, nos volvemos un eje discriminatorio. Y las teologías feministas no podemos contribuir a la discriminación de ningún tipo. Entonces, recordemos que las teologías feministas han dado mucho fruto a través también de las teologías queer. Y por eso es que también en este módulo estarán las teologías queer. ¿Por qué? Porque no podemos obviar la sexualidad. No podemos decir que la sexualidad es genérica. Me gusta decir que caras vemos, sexualidades no sabemos. Y entonces la riqueza de nuestros cuerpos, la expresión de las diversas sexualidades, también son un objetivo, un sujeto de una sujeta de las teologías feministas. El tercer momento, entonces, es la deconstrucción del mensaje liberador de Jesús, hijo de Miriam, profeta de la sabiduría, como lo llama Elizabeth Schussler, ¿no? Fiorenza, quien ha deconstruido estos títulos cristológicos masculinos para darle a Jesús títulos cristológicos feministas. Es decir, sabemos que Jesús es hijo de Miriam, la mujer de Nazaret, la judía Miriam, la que le dio la identidad judía a este hombre Jesús. También reconocemos que es el profeta de la divina sabiduría, es el profeta de la sabiduría callejera que se soltó el cabello y se fue a predicar por las calles de los pueblos. De esta sabiduría estamos hablando. Entonces se trata en este tercer momento de democratizar el conocimiento, de sacarlo de las élites de las academias para hacerlo accesible a las más posibles de todas las mujeres. Y esto es lo que está haciendo Tepali, ¿no? Hacer accesible el conocimiento a todas las mujeres que tienen ansias de saber, que tienen como Eva, como Lilith, como Edith, la mujer de Lot, esta curiosidad por aprender. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Hacer que los textos bíblicos sean liberadores para las mujeres. Por eso se aplica también la hermenéutica de la sospecha
una de tantas hermenéuticas como es la de la sospecha, y las hermenéuticas feministas de liberación, preguntándonos siempre cuáles son los mensajes liberadores para las mujeres que hay en los textos bíblicos, rescatándolos y potenciándolos. Y también de construir aquellos textos bíblicos que han servido por una interpretación patriarcal para oprimir a las mujeres. Bien, el cuarto momento de las teologías feministas decoloniales para la elaboración de estas teologías es la experiencia de la divina sabiduría y del mensaje liberador desde y para las mujeres de los textos, ¿verdad? Entonces, hay mujeres en la Biblia maravillosas que nos dan mensajes libertarios y liberarlos a esos mensajes, liberar al texto bíblico del excesivo androcentrismo en que fueron escritos, aplicando a las situaciones de opresión que hoy vivimos las mujeres y cómo cambiar nuestro entorno cotidiano, la sociedad, las políticas que nos rodean. Porque hemos de decir que las teologías feministas decoloniales son teologías políticas que están emergiendo para transformar la sociedad. El quinto momento o acto consiste en crear nuestros propios rituales y liturgias celebrativas para romper con estas liturgias patriarcales secuestradas en los templos por los pastores, clérigos y jerarcas hombres, donde no se permite la participación de mujeres, de niños, de personas de la comunidad LGBTIQ+, ¿verdad? Entonces se trata de recrear nuestros propios rituales, de hacer nuestras propias liturgias, donde celebremos la vida, donde incorporemos el cuerpo, el erotismo, la sensualidad, la sexualidad. Y el sexto acto es crear comunidades de mujeres, comunidades sororales, comunidades de hermanas, pero este término de sororidad en categoría política, con cada vez más mujeres, es decir, se trata de irnos aliando, de hacer una ola de mujeres, una ola feminista que cambie esta historia de violencia que vivimos las mujeres en América Latina y el Caribe. Y el séptimo acto es recrear y autocriticar nuestros propios posicionamientos para dejarnos cuestionar por las nuevas generaciones y por las nuevas teorías feministas que van emergiendo. Es decir, las feministas decoloniales, las teólogas feministas decoloniales, no nos podemos dar el lujo de llegar a puerto seguro, es decir, de tener certezas y seguridades y estructuras y dogmas y doctrinas. Nosotras siempre estaremos en actos recreativos de autocrítica de nuestros propios posicionamientos, porque ese es el origen de las teologías feministas. Las teorías feministas nos tienen que interpelar, la sociedad nos tiene que interpelar para estarnos moviendo constantemente de nuestros espacios y poder avanzar en el pensamiento feminista. Bien, entonces, no sé, Pris, tú dime, ¿seguimos con la segunda parte o hacemos una pausa? Yo creo que avanzamos, Marilu, están muy entusiasmadas todas de seguirte escuchando. Bueno, entonces voy a compartir pantalla nuevamente y voy a pasar a la segunda parte de mi exposición. ¿Por qué es importante la vida cotidiana de las mujeres? No sé si ya está la pantalla. Voy a intentar compartir nuevamente. Aún no la veo. Bien, un momentito. Va a tardar un poquitín. Mientras voy hablando sobre la experiencia de la vida cotidiana. Entonces, ¿por qué la vida cotidiana para nosotras
es un elemento muy importante. Primero vamos a decir que es a partir de lo cotidiano donde las mujeres vamos elaborando nuestro propio pensamiento teológico feminista. Y que desde hace mucho las feministas de la primera ola nos hicieron hincapié justamente en que el punto de partida eran las experiencias diversas de las mujeres. Y estas experiencias, en su carácter de diversas, obviamente son plurales. Las vidas, diríamos ahora, las vidas cotidianas de las mujeres serían como lo que detona el pensamiento de las teologías feministas decoloniales. Entonces, ¿qué es la vida cotidiana? Es la dimensión, el espacio de la realidad en la que se relacionan los procesos macro y micro sociales, ¿verdad? El día a día. También decimos que la vida cotidiana es la concreción histórica de ese día a día, donde las mujeres elaboramos nuestro pensamiento, pero también nuestro quehacer teológico. Lo que acontece diariamente, la rutina, la monotonía, lo que hacemos siempre, lo que sucede en nuestro espacio inmediato, es desde allí, desde donde producimos el conocimiento situado. Insisto que este concepto es traído de Donna Haraway. Y esta vida común de las mujeres pobres son vidas híbridas, es decir, donde se mezcla todo. El trabajo, el amor, el pensamiento, la sexualidad, el dolor, la alegría, el sufrimiento, el éxito. Y por eso decimos que son vidas híbridas. No es un modelo de vida, no estamos hablando de modelos de vida. Estamos hablando de la hibridez de la vida que tiene todos esos matices. Y estas vidas también son vividas en frontera, en liminalidad y en abyección. Me explico. En frontera porque son llevadas hasta el límite, porque están llevadas hasta situaciones muchas veces dolorosas, muchas veces también placenteras. Liminales porque están siempre al límite. Las mujeres parece que siempre vivimos al límite. Y abyectas porque son nuestros cuerpos violentados por la pobreza, por la exclusión, por la violencia, por el no tener lo suficiente para vivir, por la marginalidad que cruza por nuestra piel, por nuestra sexualidad. Por eso hablamos de cuerpos abyectos, ¿no? Cuerpos despreciados, cuerpos basura, cuerpos basurizados, cuerpos enfermos, cuerpos cansados, cuerpos gordos, cuerpos viejos y cuerpos también debilitados, ¿no? Ahora cuerpos enfermos por la pandemia, ¿no? Es desde ahí donde vamos construyendo nuestro quehacer teológico. Es decir, nuestro punto de partida es en esa concreción. La vida cotidiana y es esta vida común de las mujeres, ¿no? Lo común que se va viviendo en el ser, en el pensar, en el querer y en el sentir. ¿Dónde se sitúa cada mujer? En su época, en su país, en su ciudad, barrio o grupo social. Con sus creencias, con sus propias ritualidades, con sus amores y desamores, ¿por qué no decirlo también, no? Es allí donde entretejemos el pensamiento, la experiencia de la fe, el anhelo de libertad, el anhelo de una praxis de espiritualidad que conecta con lo erótico. Y entonces a eso es a lo que le llamamos vida cotidiana. La vida cotidiana o las vidas cotidianas de las mujeres que dan sustento a las teologías decoloniales no son estáticas ni permanentes, ¿no? Están siempre en flujo, en fluido, son porosas, no son sólidas, tienen porosidades, tienen olor, tienen sabor, tienen sexualidad y tienen erotismo. Es en esta vida cotidiana donde la mujer se objetiva o se subjetiva, es decir, donde nos convertimos en objeto de opresión, en objeto de sexualidad,
en objeto de trabajo, en objeto de explotación, o donde nos construimos como sujetas de nuestra propia historia, como sujetas de nuestro cuerpo, de nuestra territorialidad, de nuestros deseos y de nuestro erotismo, ¿no? O somos objetos o somos sujetos, sujetas, ¿verdad? Entonces hay una subjetividad que se va construyendo y es una subjetividad que se va construyendo. Y entonces somos las artífices de nuestra historia. Nadie puede construir la vida de las mujeres si no son las propias mujeres. Las protagonistas de la vida de las mujeres somos las mujeres. La protagonista de las historias que tejemos las mujeres somos las propias mujeres, ¿no? La manera como pensamos, como creemos y cómo reflexionamos esa fe es también a partir de nuestra propia realidad y desde nuestra propia contextualidad. Entonces decimos que esta vida cotidiana se encuentra en borderland, en el límite, en frontera, es decir, entre lo público y lo privado. O como dirían mis ancestras, las náhuatl, en Nepantla, en el en medio, ¿verdad? Estamos en medio de lo público y de lo privado. Y entonces para nosotras no hay esa separación patriarcal que han hecho tan binaristamente de lo público y lo privado. Para nosotras lo público es privado y lo privado es público. Por eso estamos en esa porosidad, en ese afán de diluir ese binarismo de lo público y lo privado. ¿Por qué lo queremos diluir? Porque resulta que el espacio privado ha sido asignado a las mujeres y ha sido el espacio domesticado y ha sido el espacio dominado, mientras que el espacio público ha sido asignado a los hombres y ha sido el espacio de las libertades, de las autonomías y de las independencias. Por eso, para nosotras es muy importante colocarlo en hibridez, colocarlo en porosidad, diluir ese espacio, esa línea fronteriza que existe entre lo público y lo privado. Porque nuestra subversión es que queremos colocar lo privado en lo público y lo público colocarlo para que incida en lo privado. Entonces, lo cotidiano es un proceso dentro de la historia de cada mujer. Las mujeres tenemos historia, eso hay que recordarlo, ¿no? Y entonces cada mujer construye su propia historia y construye su vida cotidiana, que diríamos que tiene como 4 rublos o pilares epistemológicos, ¿verdad? Uno primero es el ámbito de lo doméstico, esto que acabo de explicar. Lo que pasa en el día a día de las mujeres, en el quehacer, en lo cotidiano, en el trabajo, en el cuidado, etcétera. El otro rubro es el mundo laboral, ¿no? Rutinario y creativo, donde muchas mujeres nos hemos hecho sujetas o objetos a veces de una doble jornada, ¿no? Y entonces esta doble o triple jornada de cuidados, de trabajo laboral, del trabajo doméstico, etcétera, para que estos dos elementos, el reto de estos dos elementos, es que no se conviertan en ámbitos de explotación para nosotras mismas. Ese es el reto. Y un tercer rubro o pilar es la vida comunitaria. Las mujeres estamos hechas para vivir en común, es decir, para aliarnos con otras mujeres, para crear redes, para hacer sororidad, para hacer pactos políticos entre nosotras, para crear espacios comunes. Y esto cobra un cuarto elemento que es la dimensión política. Esta vida comunitaria, que las mujeres nos juntemos en el espacio público, que hagamos una marcha, que hagamos la marea verde, que hagamos la cuarta, quinta ola del feminismo. Esto cobra una dimensión política. Tiene una dimensión política donde los estados, las políticas públicas, están teniendo temor de las mujeres. ¿Por qué? Porque esta vida comunitaria cobra mucha fuerza en esa dimensión política y desestabiliza los modelos capitalistas neoliberales heteropatriarcales. Entonces,
por eso es tan importante la vida cotidiana de las mujeres, ¿no? Las mujeres en la vida cotidiana jugamos ciertos roles, ¿no? Tenemos un rol productivo porque producimos, somos trabajadoras, somos gente que produce. Tenemos a veces que cumplir roles reproductivos, no todas estamos obligadas y qué bueno, y nos tenemos que replantear esto, que ese rol reproductivo tiene que ser cuestionado, ¿verdad? Tiene que ser deconstruido, pero a través de una gestión comunitaria, donde las mujeres apelemos a los derechos de nuestras propias vidas, al derecho a decidir, el derecho sobre nuestra sexualidad, el derecho sobre las horas de trabajo, el derecho al salario y un montón de otros derechos, ¿no? El derecho al ejercicio de nuestra propia corporalidad y sexualidad. Entonces, la vida cotidiana de las mujeres es afectada por estas políticas públicas. Las mujeres vivimos desigualdades culturales, sociales y políticas que afectan nuestra fe y que nuestra fe tiene que afectar también a la cultura, a la sociedad y a la política. En México y en América Latina y el Caribe, la igualdad es un asunto más formal que real, eso lo sabemos, ¿verdad? No es cierto que hemos conseguido políticas de igualdad o de equidad, no es cierto que lo hemos conseguido. No existe el trabajo a igual e igual, no existe el salario igual a igual, ¿no? Estamos ahora viviendo en este tiempo de pandemia todavía una revictimización y una exacerbada violencia hacia nuestros cuerpos y nuestras vidas. Entonces, la vida cotidiana nos lleva a acciones positivas y nos interpela cómo llevar a lo concreto el principio de igualdad y de equidad. Implica entonces una transformación radical y dar a las mujeres el poder de su decisión. Y por eso es muy importante que veamos a la vida cotidiana como acciones afirmativas. Es decir, en las vidas cotidianas creamos mecanismos para incrementar los salarios femeninos. En la vida cotidiana hacemos la extensión del horario escolar de los niños. En la vida cotidiana luchamos por los derechos a los liderazgos políticos. Es en la vida cotidiana donde el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y procreación se afirma. Y es en la vida cotidiana donde afirmamos garantizar los espacios libres de violencia, porque es en la vida cotidiana donde a las mujeres más nos violentan. Entonces, esta vida cotidiana como metodología teológica tendría que ser como ecuménica, que es lo que estamos viviendo ahora en este sueño heurístico que es Tepali, ¿no? Ecuménica, un diálogo, porque el feminismo, las teologías feministas surgieron ecuménicas, es decir, en diálogo con las judías, con las musulmanas, con las católicas, con las reformadas, con todas las mujeres, porque hay un eje que nos conduce en nuestra vida cotidiana. La vida cotidiana, o como metodología teológica, ha de ser antirracista, antisexista y antielitista, ¿verdad? De corte más intercultural, que apueste por vidas híbridas, por la desaparición de las fronteras, que apueste por estas vidas porosas, liminales, decoloniales, comunitarias, subversivas, obviamente feministas, biodiversas, diaspóricas y creativas. Es a esto a lo que le apostamos desde las teologías decoloniales, ¿no? Necesitamos entonces decolonizar nuestra forma de vivir, nuestra propia forma de vivir en lo cotidiano. Y las preguntas que yo quiero colocar aquí es, ¿qué de nuestras vidas cotidianas están colonizadas? ¿Dónde yo, como mujer, localizo mis propios colonialismos? ¿Qué necesito de construir de los propios colonialismos que vivo en lo cotidiano, en el espacio vital? ¿Qué colonialismos ejerzo con otras mujeres? ¿Qué colonialismos ejerzo en otros espacios de liderazgo, ¿no?
donde hago o donde ejerzo mi liderazgo, hay colonialismos que yo ejerzo y que tengo que desinstalar. ¿Cuáles son? Y bueno, yo hasta aquí dejaría la presentación para dar oportunidad a las preguntas. Gracias.